¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Es un gusto saludarles nuevamente en este mes de noviembre. Estamos muy contentos de pasar este tiempo juntos. Yo creo que Dios está aquí en medio de nosotros. Como ustedes saben, estamos teniendo nuestras reuniones presenciales y en línea. Y yo creo que Dios se sigue manifestando tanto en este tiempo como también en línea. Entonces vamos juntos a prepararnos para lo que Dios tiene preparado. Yo quiero animarte a que ores conmigo ahí donde estás. Ya hemos tenido un tiempo de adoración. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo delante de su palabra. ¿Sí? Amado Señor, gracias te damos por este día. Ponemos en tus manos este tiempo. Yo te pido que hagamos a un lado toda distracción y que tú nos ayudes a poder recibir tu palabra. Bendigo a mis hermanos ahí donde están, en cada lugar donde están, en su casa, en su sala, en su cocina, en donde ellos están, y te pido que hables a nuestros corazones. Gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continúo con nuestra serie Somos. La semana pasada di la primera parte y se llamó Somos Eclesia, hablando de iglesia. Y yo quiero animarte a que lo escuches, a que lo compartas, igual el mensaje de hoy, a que lo vuelvas a escuchar y recibas lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Estoy hablando acerca de lo que es la iglesia, y hoy el tema de este domingo se llama casa, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata este asunto. Nuevamente le digo, la iglesia fue una idea de Dios, no fue de hombre. La iglesia Dios la formó y lamentablemente el hombre la ha deformado. Entonces es muy importante que nosotros volvamos a aquello que Dios ha planeado, a ese modelo original donde Dios establece esto. Entonces vamos a ver, uno de los nombres de la iglesia es la casa de Dios. Yo nada más quiero que pienses por un momento esta palabra, la casa de Dios. Y esto es algo que vamos a ver. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso número 15, Pablo le dice a Timoteo, le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra nos muestra, no sé, Pablo, ustedes saben los viajes que él hacía, y encarga a Timoteo, a un joven ministro, y le dice, te escribo esto para que sepas que la iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente, y para que sepas cómo debes conducirte o cómo tienes que funcionar o cómo debe de funcionar la iglesia. Entonces esto es algo muy interesante y esto es algo que vamos a ver. Desde el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra que Dios ordenó a su pueblo que edificara un tabernáculo en el desierto. Y ahí en el desierto la palabra tabernáculo significa residencia, choza del pastor, templo, y era una habitación temporal donde Dios se iba a manifestar a su pueblo, donde Dios manifestaba su presencia. La Biblia nos muestra que una vez que todo fue colocado de acuerdo al orden de Dios, la nube descendió y llenó ese templo. Fuego de Dios descendió y encendió la lámpara en ese lugar. Entonces es muy importante, porque todo aquel que quería buscar a Dios, todo aquel que quería ponerse a cuentas con Dios, iba a ese lugar y ahí Dios se manifestaba. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia nos muestra que Jesús ha edificado un nuevo templo.
Y cuando me refiero a templo, me refiero a ese lugar donde Dios se manifestaba. Pero la Biblia nos muestra que ese nuevo templo no es edificado con piedras, sino con corazones. Y la Escritura nos muestra que cada persona es como una piedra viva, como un corazón, es un corazón que juntos, todos nosotros formamos su iglesia. Y esto es algo importante porque yo les decía, la iglesia, la definición de iglesia es esa asamblea o esa congregación de creyentes que se han reunido para invocar el nombre del Señor. Entonces la Biblia nos muestra acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 3 verso número 16 dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos, fíjese bien, que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces la palabra claramente nos habla que todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, formamos el templo del Dios viviente. Entonces la Biblia, cuando habla acerca de su casa, no se refiere a un lugar físico, sino se refiere a este grupo de creyentes que estamos ahora reunidos en línea y también presencialmente para invocar el nombre del Señor. Y cuando está reunida la casa de Dios, Dios se revela, Dios se manifiesta. Entonces esto es algo importante, porque la iglesia es la casa de Dios, ¿sí? ¿Qué tiene que ser la idea? La iglesia, como yo les decía, es la casa de Dios. Y yo quiero tomar, la Biblia nos muestra un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 21, versos del 12 en adelante. Vamos a ver del 12 al 16 y luego voy a ir desglosando algunos puntos. Esta porción de la escritura va a ser la base con la cual yo quiero desarrollar este mensaje, que nos habla acerca de cómo Jesús viene al templo y limpia el templo. La Biblia dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Dígale usted conmigo: vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, subrayo, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Sí? Dice ahí, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes que estos dicen, Jesús? ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca oíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¡Qué tremenda historia! Y en esta historia Jesús nos muestra muchas cosas, y yo quiero rápidamente hablarle de 5 cosas que tiene que ser la iglesia, de 5 características de la iglesia que Jesús nos está mostrando, y es muy importante que nosotros entendamos lo que esto es, ¿sí? Jesús nos dice lo que debe ser la iglesia, que debe de ser la casa de Dios. Entonces, número 1, la iglesia dice: es mi casa. La Biblia nos muestra que Jesús entró en el templo de Dios. ¿Quién era Jesús? Era Dios, era el Hijo de Dios, pero es Dios también, ¿sí? Y la Biblia nos dice que el dueño del templo, el dueño de la casa, entra a la casa. Y cuánto anhelamos que nuestro Dios esté en medio de nosotros. Y dice la escritura, ¿sí?, que encontró que la casa de Dios, dice: mi casa
¿sí? Había sido convertida en una cueva de ladrones. ¿Y por qué era esto? Porque dice la Escritura que estaban en ese lugar los que vendían y los que compraban. En otras palabras, ese lugar se había convertido en un lugar donde la gente negociaba. Pero no solamente era un lugar donde la gente negociaba, sino era un lugar donde la gente era oprimida. Aquellos que viajaban de lejos y que traían lo necesario para el viaje, para poder presentar esas ofrendas de animales, compraban un animal y lo hacían, y muchas veces los oprimían al darles un tipo de cambio alto, al cambiar su moneda a 2 o 3 monedas, y les era reducido, ¿sí? Y Jesús les dice: esto no es lo que debe de ser mi casa. Jesús estaba manifestando un celo por la casa de Dios. Y ese celo tenemos que tener nosotros por la casa de Dios, ¿sí? ¿A qué iban al templo? Como ya les decía, en lugar de venir a orar, venían a hacer negocio o a negociar. Mi amado, algunas veces podemos estar buscando a Dios solamente con el fin de obtener algo de Dios, comprar, vender. Y yo quiero decirte algo: no podemos usar a Dios de esta manera. No debemos, no podemos. Necesitamos entender que la casa de Dios tiene un propósito. Y no puede ser esto, no puede ser esto. Ahora, algo importante también: si se estaba haciendo este negocio, estoy seguro que también se estaba haciendo acepción de personas. La Biblia nos muestra de un tipo de gente que amaba los primeros lugares en las sinagogas. La Biblia nos muestra de cómo cuando los ricos echaban unas limosnas o unas ofrendas a la canasta o a donde se colocaban las ofrendas, era todo un espectáculo. Pero de alguna manera también yo creo que se estaba haciendo distinción entre unas personas u otras, entre el rico y el pobre. Y Jesús nos dice: mi casa, la iglesia es mi casa. Por lo tanto, en la iglesia es bienvenido toda persona de toda condición social, económica, cultural. Son bienvenidos. Ahora, eso no significa que podamos hacer lo que se nos da la gana, porque la Biblia nos dice que Pablo le dice a Timoteo: te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Entonces, en la iglesia hay un orden, pero es importante que entendamos que Dios nos muestra esto, es su casa. Segundo, la iglesia es una casa, es casa de oración. La Biblia nos dice, Jesús dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero Jesús estaba citando al profeta Isaías. Y en el profeta Isaías, en Isaías 56, verso número 7, está esto que Jesús citó. Dice: yo les llevaré a mi santo monte. Dios a través del profeta estaba diciendo: yo los voy a llevar a mi santo monte. ¿Dónde era ese santo monte? ¿O qué era? ¿O qué representaba ese santo monte? Era el lugar donde Dios se revelaba, donde Dios se manifestaba, donde Dios se encontró con Moisés, Moisés se encontró con Dios. Mi monte santo era un lugar de Dios. Y cuando me refiero a un lugar, no me refiero a un lugar físico, me refiero a un lugar en el espíritu, me refiero a cualquier lugar donde la iglesia está junta y están invocando el nombre del Señor. Y dice: y lo recrearé en mi casa de oración. Ahorita vamos a ver esto, pero habla de un deleite de estar en esa casa de oración. Y dice: y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
está hablando que en ese lugar que Dios nos lleva, en su casa, es ese lugar donde nosotros presentamos sacrificios, presentamos ofrendas, hablando de nuestra vida, hablando de nuestro corazón, sobre un altar, sobre un lugar donde nuestra vida es derramada. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí esto es algo muy importante. Dice que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los judíos tendían a de alguna manera pensar que ellos eran los únicos del pueblo de Dios y que no habría más pueblo de Dios. Pero la Biblia nos muestra de cómo Dios abrió para los gentiles, para cada uno de nosotros, para que podamos entrar a esa casa, su casa. Y desde ese lugar Dios iba a manifestar su presencia. Desde ese lugar Dios se iba a revelar, se iba a manifestar. ¿Sí? También dice, hablando de recrear, la palabra recrear significa alegrar, de un gozo, de un contentamiento. Mi amado, yo creo que en esa casa de oración, ese es el lugar donde realmente viene contentamiento a nuestra vida, donde podemos experimentar el gozo que no experimentamos en ningún lado, en otro lado. ¿Cuánta gente en este tiempo se siente sola, se siente vacía, se siente sin propósito? Pero yo te digo, en su presencia, en la casa de oración, cuando juntos invocamos el nombre del Señor, ahí hay contentamiento, ahí hay revelación. Vuelvo a decir, Jesús dice, mi casa, casa de oración. En otra escritura nos muestra, la semana pasada yo le decía, Jesús dice, yo, Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La palabra casa de oración significa el lugar, hablando, vuelvo a decir, no un lugar físico, un lugar donde invocamos el nombre del Señor en el Espíritu, donde te conectas con Dios, donde escuchas su voz, donde hablas con Dios y escuchas su voz y donde recibes respuestas del cielo. La palabra nos habla de la importancia de congregarnos, de estar juntos invocando el nombre del Señor. Lo estamos haciendo en este momento en línea, pero conéctate por favor. Lo estamos haciendo presencialmente. Conéctate con Dios y también conéctate con la iglesia para que juntos estemos siendo esa casa de oración que alzan su voz al cielo, que hablamos con Dios, que escuchamos de Dios, que recibimos respuestas del cielo. Tercero, la iglesia es casa de sanidad. La Biblia nos dice en el verso 14 de Mateo 21, que es nuestra base, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. La Biblia dice en unas cuantas palabras algo tremendo que sucedió. Dice que después que Jesús limpió el templo, y eso es lo que necesitamos, que Dios continuamente limpie el templo y declare cuál es el propósito. En lugar de una cueva de ladrones, una casa de oración. La Biblia dice que vinieron al templo los ciegos y los cojos. La humanidad entera, mi amado, está ciega o está coja. El pecado los cegó, el pecado los paralizó, les ha dado una cojera espiritual, natural, en la cual no están caminando correctamente. Y dice la Escritura, y los sanó. ¿Por qué los sanó? Porque antes el templo seguía siendo el mismo templo, pero estaba convertido en una cueva de ladrones. Jesús limpia el templo, Jesús entra al templo, Jesús declara cuál es el propósito y milagros empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifestó, porque la presencia de Dios inundó ese lugar y sanidad vino. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo sanidad?
sanidad física. ¿Cuánta gente que está enferma? ¿Cuánta gente está padeciendo en este tiempo? Pero también hay mucha gente que está enferma en su alma, que está enferma en su corazón de dolor, y necesitamos ser esa casa de oración donde se manifiesta los milagros y los prodigios y todo ello. Y eso es, escucha bien, como pastor necesitamos orar, pero tú también, todos nosotros, convertirnos en esa casa de oración donde día y noche sin cesar hacemos oración buscando el nombre del Señor. Y no nada más es repetir algo, sino es: Jesús está limpiando mi templo, Jesús me está mostrando cuál es el propósito de la iglesia, que no se trata de buscar a Dios para sacarle algo, sino porque lo amo, porque quiero ver al Señor de la casa. Escucha bien, la iglesia es el lugar donde somos sanados, no heridos. La iglesia es el lugar donde somos restaurados, no destruidos. Dificultades hay, problemas hay, pero necesitamos buscar al Señor de la casa para que venga y traiga sanidad a nuestras vidas. Cuarto, ¿sí? La iglesia es la casa de adoración, es una casa de adoración. La Biblia dice en el verso 15: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que se hacían, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los religiosos se indignaron. Los espíritus religiosos controladores se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí. ¿Nunca oísteis? Vuelve a citar y dice: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Qué tremenda historia, porque la Biblia dice de una restauración tan fuerte que los muchachos, la palabra muchachos significa adolescentes pequeños. Yo me imagino 12, 13, 14 años. Los muchachitos empezaron a adorar al Señor. Los niños. Mi amado, ¿ha visto cómo saltan las ovejas? Las pequeñas ovejas. Así me imagino los pequeños becerritos cantando, adorando, alabando al Señor, brincando, aún los bebés. ¿Sabes qué pasó? La palabra perfeccionar significa restaurar. Hubo una restauración de la adoración. ¿Por qué hubo una restauración de la adoración? Porque Dios limpió el templo. Cuán importante es que Dios limpie nuestro templo. Cuán importante es que si nos hemos desviado del propósito, volvamos al propósito de Dios. Casa de oración, casa de adoración, casa donde somos sanados, casa donde la gloria de Dios es manifestada. Y fíjese bien, dice la Escritura que los niños y los adolescentes estaban aclamando a Dios. Dice la Escritura, y a los muchachos aclamando en el templo. La palabra aclamando, ¿sí?, es una palabra en griego que significa, es graso, que significa graznar, como un cuervo, o gritar, llamar a gritos. Habla de chillar, exclamar, llamar, prorrumpir en voz, en alta voz, dar voces, aclamar, alzar la voz. La Biblia dice que los niños, los adolescentes estaban clamando a Dios, clamando en adoración. Había un río de adoración que estaba fluyendo de su interior. Los niños, y esto era algo tremendo. Viene una restauración de la adoración donde estaban magnificando a Dios. Mi amado, yo me imagino que el templo, antes de que Jesús llegara, había mucho ruido, pero era ruido, era puro ruido del negocio que estaban haciendo.
unos gritando y todo, ven aquí y todo. Pero después había un ruido de adoración, un clamor donde se había llenado de adoración. Y tenemos que entender que adoración es con todo nuestro ser, no nada más con nuestra voz, con todo nuestro ser, con nuestra vida, con nuestras decisiones, en público, en secreto, adorar a Dios. Mi amado, la iglesia es una casa de adoración. Nos hemos reunido aquí y ahora, en línea y presencialmente, para adorar a nuestro Dios. Él es el importante. Él es Jesús entrando al templo. Mi casa, la casa de Dios, casa de adoración. Y quinto y último, la iglesia es una casa de celebración. La Biblia nos dice en el Salmo 42, yo le voy a pedir que lea este salmo, porque este salmo es el clamor de este salmista por la casa de Dios. Lo que algunos comentaristas creen o dicen es que el salmista estaba lejos del templo, estaba lejos de la casa de Dios, tal vez desterrado, ¿sí? Y él dice, como el ciervo brama por las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Dice, tengo sed de ti, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Verso 4 dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores. Fíjese bien, la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Mi amado, estamos reunidos para celebrar a nuestro Dios. Estamos reunidos en este momento para celebrar que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios poderoso. En medio de las pandemias, en medio de las dificultades, en medio de las crisis de salud, de economía, sociales, Dios sigue siendo Dios. El salmista estaba teniendo un tiempo difícil y dice, cuánto anhelo celebrar con la multitud de adoradores que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso. Nos hemos reunido para celebrar a nuestro Dios. Nos hemos reunido que tenemos en quién confiar, que tenemos en quién creer, que podemos esperar en el Dios vivo, en el Dios de nuestra salvación. Termino con esto. Jesús dice, mi casa. La iglesia es su casa, y en esta casa tiene que haber celebración, tiene que haber palabras de gratitud. Esta semana se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, un día donde una multitud, una nación se ha reunido por años para dar gracias a Dios. Tal vez tú dirás, ¿y de qué tenemos que dar gracias a Dios? Yo te digo, ¿cuánto tenemos que dar gracias a Dios por todo? Porque en medio de todo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha levantado, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha guardado. ¿Tú crees que si, como dice la Escritura, la iglesia es la casa de Dios, Dios nos va a cuidar su casa? Claro que sí. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por esta palabra, tan tremenda palabra. Señor, yo entiendo que la iglesia es tu casa. Jesús dice, mi casa. Señor, perdónanos si la razón principal de buscarte ha sido comprar o vender. Perdónanos, Señor, cuando solo o de alguna manera te hemos buscado solamente para obtener algo de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor,
restaura nuestras vidas, limpia mi templo. Dile al Señor: limpia mi templo, limpia tu casa, Señor, para que tu casa sea casa de oración, sea casa de adoración, sea una casa donde sanidad viene, donde la gloria de Dios viene. Señor, que podamos juntos ser un lugar donde ciegos y cojos son sanados, empezando por nosotros, Señor, y extendiéndose a tanta gente que necesita sanidad en este tiempo. Yo te pido que tu iglesia sea una casa de sanidad, que la gente al venir a este lugar sean sanados, y que el resultado que puedan clamar y decir: Hosana al Hijo de David. Que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, todo el mundo venga y adore al Señor. Restáuranos, Señor. Restaura la adoración en nuestra vida. Restaura la adoración en nuestra casa, Señor. Oh, cuánto anhelamos con la multitud de adoradores venir y celebrar una gran celebración. Hoy celebramos que tenemos un Dios vivo. Hoy celebramos que aquel que murió y resucitó habita en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque tenemos esperanza. Señor, como iglesia te damos gracias por este año, por el 2020, un año tan difícil, pero también un año donde hemos visto tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu bondad, tu provisión, todo, Señor. Gracias. Gracias por tu casa, por sostenerla. Gracias, Señor, por proveer para tu casa. Gracias, Señor, por cuidar de tus hijos. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Es un gusto haber pasado este tiempo juntos. Te animo a que compartas este mensaje y lo vuelvas a escuchar, y ores para que Dios haga realidad esta palabra en tu corazón, en nuestros corazones. Dios les bendiga. Que tengan un excelente domingo, una excelente semana. Un abrazo. Es increíble poder seguir aprendiendo de lo que significa ser iglesia, lo que significa pertenecer, que tú y yo somos esa iglesia, somos esa casa a la cual cualquiera puede entrar, en la cual cualquiera es bienvenido y en la cual tu vida es transformada. Y te animamos a que durante todas estas prédicas, estos mensajes, tomes apuntes, y que todo lo que aprendas sea algo que podamos poner en práctica, que podamos volverlo parte de nuestra vida. Y bueno, estamos finalizando ya el día de hoy con nuestra reunión. Queremos recordarte que ya ahorita, al terminar este mensaje, tenemos nuestra reunión a través de Zoom de Boca Kids. Así que conecta a tus hijos, conecta a tus sobrinos, a tus nietos. Es un tiempo muy padre en el que los maestros se preparan y dan una clase para los niños. Entonces, conéctate. Estamos muy contentos de poder recibir a todos los pequeños en Boca Kids. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recordamos de nuevo de compartir este mensaje, compartir este link con tus familiares, con tus amigos. Los esperamos aquí en persona, los esperamos este domingo que viene. Y bueno, vamos a estar muy contentos de poderlos ver cara a cara. Les amamos, les extrañamos y Dios los bendiga.